sociales y me alegro de verte. Después te doy un abrazo. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Puedes decir para el fuerte amén? ¡Amén! Me ha comentado el pastor cómo el Señor ha hecho su obra en medio de la iglesia, cómo se han salvado almas nuevas, cómo se ha abierto esta iglesia. Esto es un milagro. Que el Señor siga tocando las vidas es un milagro, hermanos. El Señor transformó en su momento el agua en vino y en este tiempo está transformando los corazones. Amén. Y de veros también de gozo. Amén. Le rogaba al Señor que me pusiera un verso para vosotros. Me es a veces complicado ser breve, pero yo por amor a vosotros lo voy a intentar. Amén. ¿Cuántos habéis traído Biblia? ¿Una Biblia? ¿Dos? ¿Tres? Correte a la hermana y al hermano di, trae la Biblia al culto. Quiero que sepáis que el pueblo de Dios siempre se le ha conocido como el pueblo del libro, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Amén. El que tenga Biblia, vamos a leer un verso en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Fijaos lo que dice la palabra del Señor. Cuando Él venga, está hablando de la persona del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Según el manual bíblico Unger, desde la caída de los hijos de Adán y Eva hasta la venida del Mesías, pasó, según este manual, 4.004 años. Yo no estoy de acuerdo con esta cronología porque las genealogías de las Escrituras no están puestas para medir el tiempo transcurrido, sino para manifestar que tenía que venir uno descendiente de la mujer, de la casa o del descendiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, etc., que cumpliera todas las profecías tal así como Dios lo había hecho. Entonces las genealogías no están puestas en la Biblia para mostrar una genealogía de tiempo, sino más bien para que se vea cómo Dios cumple con todo lo que está escrito. Amén. Pero si seguimos lo que dicen estos señores, que desde la caída de Adán y Eva y salida del huerto y la profecía que Dios dio de que vendría uno de la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente, pues hasta el nacimiento de Jesús, 4.000 años. Después dice la Biblia que Jesús nació, pero hasta la edad de 30 años no empezó su ministerio. Entonces ya son 4.030 años. Ustedes saben que aquella persona que había profetizado desde el Antiguo Testamento que pisaría la cabeza de la serpiente, que moriría en la cruz y derramaría una sangre que quita el pecado del mundo, no hubiera dicho amén. Pues su ministerio duró solo 3 años. Entonces ya estamos viendo que son 4.000 años por un lado y 33 por otro. Fijaos los miles de años que la raza humana estuvo esperando a que viniera la simiente de la mujer, que viniera el Cristo. Y ahora Jesús de repente está con sus discípulos y les dice: os conviene que yo me vaya. Os lo traduzco: es mejor para vosotros que me marche. Y esto no es comprensible, porque llevamos esperando a Jesús más de 4.000 años y después de que viene dice: es mejor para vosotros que yo me marche. Pero Jesús, ¿por qué dices esto? ¿Por qué dices que es mejor para nosotros que tú te marches? Dice: porque si no me marcho yo, no viene el Consolador. Que la palabra traducida es: no viene otro que es como yo. Pero escuchad, ¿por qué tenía tanto interés Jesús de que viniera el Espíritu Santo a nosotros? La Biblia dice que Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero iba a venir alguien que era
que iba a hacer una obra aún más profunda, porque Jesús es Dios con nosotros, pero el Espíritu Santo iba a ser Dios en nosotros. Entonces esta obra no la podía hacer Jesús, tenía que descender el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento descendía el Espíritu Santo sobre un hombre, le capacitaba para realizar una obra, una labor, un ministerio, y después dice la Biblia que el Espíritu Santo se marchaba. Pero en el nuevo pacto, cuando Jesús muere en la cruz, nos está diciendo que el Espíritu Santo iba a hacer una obra diferente, que era la morada del Espíritu. Él iba a morar dentro del corazón de cada creyente. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dicen un fuerte amén. ¡Amén! Y fijaos lo primero que habla la persona de Jesús acerca de la obra que iba a realizar el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es lo mismo convencer que la conversión. La conversión es nuestra respuesta a la llamada del Evangelio, en la cual nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo. Por lo tanto, la conversión requiere dos movimientos. Primero, fe, con lo cual vamos a los pies del crucificado. Y segundo, esa fe produce arrepentimiento, por lo cual nos apartamos del pecado. Debo decir que el hecho de que la conversión sea la media vuelta que el pecador da en su relación con Dios no significa que sea algo de su propia iniciativa. Solo podemos volvernos a Dios en base a la obra que el Espíritu Santo está realizando en los corazones. Que tú y yo nos encontremos aquí no significa que tú y yo seamos mejores que aquellas personas que están fuera. Que tú y yo estemos aquí significa que el Espíritu Santo nos ha traído con cuerdas de amor para venir a los pies de Jesucristo. No hay nada en nosotros que nos pueda inducir al orgullo. No hay nada en nosotros que nos pueda decir, yo he venido porque soy mejor que otras personas. No. Ha sido su gracia. Amén. Y la gracia es un don inmerecido. La gracia prepara al alma para su entrada a un estado inicial de salvación. Es la manifestación de la influencia divina que precede a la vida de regeneración completa. Y sin esa gracia, ninguno de los que estamos aquí hubiéramos estado aquí. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. ¿Y qué me estás queriendo decir con esto? Pues que el inicio de la salvación nunca fue nuestro, siempre fue de Dios. Amén. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios te ama mucho. Te ama mucho Dios. De una forma que no podemos llegar a entender. ¿Me dejáis poner un ejemplo? Imagínate que tú estás en tu casica, con tus hijos, con tu negocio, con tu buena tele, con tu buen sillón, pero de repente vas caminando y ves un hormiguero y te quedas mirando las hormigas. ¿Qué son las hormigas para ti? Unos bichos. Si los ves y te molestan, los pisas. Si están en casa, les echas insecticida. Pero ahora tú, con tus hijos, con tu familia, con tus comodidades, de repente empiezas a amar tanto a esas hormigas que decides, de propia voluntad, volverte una de ellas, meterte en su hormiguero y empezar a predicarlas que hay un mundo más allá de lo que ellas ven y entienden. Y a pesar de que tú has hecho eso con tanto amor para las hormigas, para que ellas se salven y tengan una vida mejor, las hormigas te cogen coraje, te odian y te matan. Y dices tú, ¿qué me cuentas tú a mí de las hormigas? Dice las Escrituras en el libro de Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre. Aquel que habitaba en la eternidad con Dios, que tenía todo, que no le faltaba de nada, que habitaba en la gloria inconmensurable, te amó tanto a ti y me amó tanto a mí, que decidió dejar el cielo, hacerse hombre y andar entre nosotros y manifestar la gloria del Padre. ¿Y sabes qué nos decía? Que hay un Dios en el cielo que nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos ama mucho Dios. Dios no usa carteras, no usa cartera Dios. Pero si Dios usara una cartera, tendría la foto tuya y la de tu familia. ¿Sabes para qué? Abrirla de vez en cuando y verte. Dios no usa teléfono, porque no lo necesita. Pero si Dios usara teléfono, solo tendría tu número. ¿A qué vais a decir amén? Y es más, cuando oramos, amigo mío, siempre decimos amén, que significa así sea, y es como que cuelgas el teléfono, como que cuelgas y terminas la oración, en el nombre de Jesús, amén, y tú terminas y te vas a tus cosas. Es como que cuelgas, pero si no colgaras ese teléfono y te pusieras a escuchar, al otro lado escucharías la respiración de Dios, porque Dios nunca cuelga, siempre te está escuchando. Más de 8.550 millones de personas hay en la tierra. Y cuando tú le dices, Padre, te necesito, Él te escucha. Y no se confunde. Sabe que eres tú. No sé vosotros. Cuando yo tuve mi primer niño y dormía por la noche, pastor, yo sé que os vais a acordar. ¿Os podéis creer delante del Señor que no pegaba ojo? Porque decía, ¿y si le pasa algo al niño cuando yo estoy dormido? ¿Y si se ahoga? ¿Y si deja de respirar? Y ahora estábamos como papás primerizos, viendo al niño igual que un jamón de gordo, y el niño roncando, y yo mirando. Y no dormíamos, porque era tanto el amor que teníamos, que incluso cuando el niño no se daba cuenta de que le estaba vigilando y cuidando, lo estaba haciendo. Amén. Es más, muchas veces en la noche, sin que ellos lo supieran, me levantaba, iba donde mis hijos y estaban dormidos, y por el sueño de la noche se habían destapado. Y sin saberlo ellos, me acercaba, les tapaba, les daba un besico y me iba. Así es Dios contigo. Te está cuidando y protegiendo constantemente. Incluso cuando tú estás ausente, cuando tú estás dormido, cuando no te das cuenta, el Señor tiene sus ojos sobre ti y sobre tu casa. Te ama mucho Dios. No sé si te hace feliz esto que te estoy diciendo, pero a mí me hace feliz. Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora dices tú, ¿de qué pecado convence entonces el Espíritu Santo? ¿De que antes yo bebía mucho? No, Raúl. ¿De que antes robaba? No. De pecado por cuanto no creen en mí. El gran pecado que está separando al hombre de ser salvo es la incredulidad. De pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad en Jesucristo es el más grande de todos los pecados. Y escuchad, es el pecado que condena, porque a causa del rechazo del único aquel que nos puede salvar, el hombre muere en pecado. Y ahora tú dices, Raúl, no entiendo este concepto que me estás diciendo. ¿La incredulidad es el peor de los pecados? Sí.
¿Me permitís poner un ejemplo? Amén. A mí me gusta poner muchos ejemplos. Primero, hace unos años atrás, en la final de la Champions, de la Liga de Campeones, una empresa cogió unas entradas y fijaos lo que hizo. Vendían las entradas, porque no había ninguna, a 3.000 y a 4.000 y a 5.000 euros. De repente esta empresa ha cogido 4 entradas. Ha puesto como una caseta al lado del Santiago Bernabéu y la publicidad era esta: si usted viene y solicita las entradas, nosotros se las regalamos. Estamos hablando que eran entradas que valían cada una 5.000 euros. Mucha gente pasaba por allí, veía ese anuncio y decían: es mentira, ¿cómo me van a regalar esas entradas? Pero una vez una pareja pasaba y dijo: no tenemos nada que perder, vamos a preguntar. Se acercaron, hicieron una encuesta, hablaron 5 minutos, recompensa, 2 entradas para él y para su mujer. La salvación está ahí. Y dices: ¿cómo puede ser? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, Raúl, ¿por qué todo el mundo no es salvo? Porque la salvación solamente se hace efectiva cuando una persona cree en Jesús. Tú estás aquí porque Cristo murió. Pero entonces, ¿por qué yo soy salvo? Porque tuviste fe en Jesús. Por eso, de pecado por cuanto no creen en mí. La incredulidad es el peor de los pecados. Hace un tiempo leí un artículo de que en Estados Unidos un hombre que estaba siendo perseguido en no sé cuántos estados de esa nación fue detenido porque se saltó un semáforo. Se saltó el semáforo y vino un policía y le paró. Cuando la ha parado, han buscado, ya saben que buscan los antecedentes. Y ya ha salido la alarma. Este hombre está buscado en no sé cuántos estados por ser un asesino, por ser un ladrón, por ser un terrorista. Alguien terrible. Inmediatamente lo detuvieron, le esposaron y lo llevaron a la cárcel. La pregunta es: este hombre tenía que ir a la cárcel por muchos crímenes. ¿Por qué lo cogieron? ¿Cuál fue aquel mal que hizo para que lo metieran preso? Te lo digo: saltarse un semáforo. Al saltarse el semáforo le metieron preso. Eso es la incredulidad. La persona que no cree en Jesús es condenada. Y entonces los pecados que ha hecho, amigo, cuando ya estás cogido y preso, miran los antecedentes y empieza a salir todo lo que tiene este hombre. Y no fue condenado según la carga de haberse saltado un semáforo. No, ese fue el motivo por el cual le agarraron. Después sacaron los antecedentes y no sé cuántas condenas perpetuas le echaron. Así es lo mismo. Nosotros somos pecadores. No pecamos, o un perro no ladra para ser un perro. Ladra porque es un perro. Así nosotros no pecamos o porque queremos ser pecadores. Somos pecadores porque verdaderamente de nuestra naturaleza ha salido. Pero hay una salvación y una remisión para nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando una persona cree, inmediatamente esa sangre borra todos los antecedentes, borra todos los pecados. Por eso dice la Biblia que cuando una persona se arrepiente, Dios coge los pecados, los tira al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. No se acuerda Dios. Aquel que tiene memoria para todo ya no se acuerda de sus pecados. Pero si yo no creo, Raúl, pues hombre, si tú no crees, por ese pecado la incredulidad te coge. Y después Dios dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, que los libros fueron abiertos y los hombres serán juzgados por sus obras. Y nadie se puede salvar por sus obras. Solamente somos salvos por medio de la obra de Jesús. Amén. Que lo está entendiendo, levanta su mano y dice un fuerte amén. Amén. Por eso dice que el verdadero pecado que impide que la persona sea salva es la incredulidad.
Es por esto que Dios demanda fe del corazón humano. Todo lo que tú estás haciendo, en la mayoría de actos que realizas, lo haces porque tienes fe. Y dices tú, ¿en qué? Hasta cuando te has sentado. Te has sentado creyendo que la silla va a sostener tu peso. Yo por desgracia he visto casos donde la silla no estaba preparada para recibir el peso que cayó sobre ella. La persona tuvo fe, pero la silla no. Una vez voy al mercado y estando en el mercado había una gitanica bastante fuerte que se cansaba, Curti, estaba cansadica, y dice, déjame una silla, hijo. Digo, sí, ¿verdad? Y cogió una silla de las que estaban en el mercado, se ha sentado, se ha roto la silla. ¿Por qué se sentó? Porque ella tenía fe de que la silla la iba a sostener, la iba a aguantar. Con eso todo. Te lo vuelvo a repetir, con eso todo. Amén. Amén. Cuando coges el coche, tienes fe de que va a arrancar. Amén. Cuando te levantas por la mañana, cuando vas a hacer esto o aquello. La fe es imprescindible para vivir, porque la fe significa confianza de que las cosas van a funcionar o van a responder según han sido diseñadas. Descansa en Cristo. Amén. Por justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Lo primero que hace el Espíritu Santo es producir en nosotros verdadera convicción. La convicción es una obra que solamente produce la persona del Espíritu Santo. Mira, te puede hablar tu papá, te puede hablar tu mamá, te puede hablar quien sea. Si no es Dios quien trabaja en tu corazón, no hay fruto ni resultado. Yo recuerdo cuando era joven pastor que mi papá no era cristiano. Me decía, niño, vete al culto. Pero con esa voz que tienen los papás, vete al culto. Mis hermanas iban. Ellas iban al culto, yo, pues, no iba al culto. Preguntaba a mi papá, a mis hermanas, ¿ha ido este niño al culto? Y decían mis hermanas chivatas, traidoras. No ha ido, papá. ¿Sabe lo que me dijo el gitano? Me mostró una razón muy convincente. O vas al culto o te rompo, la cachaba en la espalda. Dije, pues sí, papá, voy al culto. Cuando me senté en el culto, yo no entendía nada de lo que hacía el pastor. Oraban, tocaban las palmas como fieras, se tiraban 20 minutos cantando, tocando las palmas. Pero hubo algo que me gustó de forma especial, y era la palabra. Amén. Cuando predicaban la palabra, aunque no entendía todo lo que decía el predicador, había algo que se generaba aquí dentro. Mirad lo que os voy a decir. El Espíritu Santo produce convicción de muchas formas, de muchas maneras. Por ejemplo, el Señor quizá te tocó cuando las hermanicas cantaron un coro. A otras personas hay testimonio de que se convirtieron cuando una persona les dio la mano. Decía el tío Eugenio, que ya está con el Señor, que fue responsable y presidente de la obra Finalencia durante muchos años. Dice, me saludó un hermano y sentí una corriente como de electricidad que dije, que entregué mi vida al Señor. Pero la mayoría es por la palabra. La palabra produce convicción. Yo sé que tú estás diciendo, pues mira, Raúl, es verdad que la palabra me hace bien, pero el pastor, que es muy sabio, dice muchas cosas que yo no entiendo. Habla cosas y palabrejas que yo no comprendo muy bien. Tú no te preocupes de eso, que aunque no lo entiendas, Dios hace su obra por medio de su palabra. Amén. Amén. ¿Habéis visto esas gitanicas viejas que ya se toman las pastillas por colores? Las rojas, las azules, las verdes, las amarillas. Había una abuelica que tenía que tomar para el corazón, otra pastilla para el azúcar, otra pastilla para los triglicéridos, y no acertaba ninguna.
Cuando se tomaba la del corazón pensaba que era la de los triglicéridos. Cuando se tomaba la que pensaba ella que era la de los triglicéridos, resulta que era la del azúcar. Y cuando pensaba ella que se tomaba la del azúcar, resulta que era para la tensión. No sabía qué pastilla era cada cual. Pero cuando se la tomaba, la pastilla, aunque no sabía distinguirlas, hacía su obra dentro. No sabemos mucho de la Biblia, no entendemos muchos tecnicismos, no sabemos del Apocalipsis, ni de las resurrecciones, ni del cuerpo glorificado. Pero cuando la palabra de Dios entra en el corazón y en la mente del creyente, el Espíritu Santo hace su obra. ¿Y cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace esto? Que aunque no entendamos muchas cosas, lo hace. Se cuenta que había un abuelo que tenía un nieto y tenía una cesta con la cual en muchas ocasiones este hombre cogía carbón. Y claro, estaba muy negra, muy sucia. Y este niño le estaba empezando a hablar al abuelo: abuelo, es que voy al culto y de 10 cosas que dicen, 5 no entiendo. Y escucho a veces leo la Biblia y de 10 cosas que leo, 8 no entiendo. ¿Cómo hago, hijo? ¿Cómo hago, abuelo? Y dice que el abuelo cogió al niño y le dijo: mira, coge esa cesta, que es como de mimbre, llévala al río, llénala y me la traes. Y ahora el niño coge la cesta, ha ido al río, la ha metido en el agua y la ha intentado llevar llena a donde su abuelo. Pero como era de mimbre, pues ¿qué resulta? Que el agua se caía. Y cuando llega donde el abuelo, no hay agua. Dice: abuelo, no puedo, hazlo otra vez. Y el niño va y lo hace otra vez. Y cuando vuelve, no hay agua. Hazlo otra vez. Dice: abuelo, me revientas. ¿No ves que no se puede? Que no sirve de nada. Por mucho que la meta en el río, esta cesta no retiene el agua. Y dijo el abuelo: mírala. Y cuando la vio, este joven se dio cuenta que la cesta estaba limpia. Amén. No entendemos todo lo que dice el pastor, ni lo que dicen los predicadores, ni sabemos mucho de la Biblia. Puede ser verdad, pero sí sabemos una verdad: que cuando la palabra de Dios viene a nuestra mente y a nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón y limpia nuestros caminos. Y bueno, ¿y qué hace el Espíritu Santo cuando produce convicción? La convicción es una obra que produce el Espíritu Santo dentro de las personas, que puede hacerla a través de leer la Biblia, de un testimonio, de un coro, de una predicación, pero siempre tiene que ser la persona del Espíritu Santo. No la puede hacer ningún hombre, solamente la puede hacer Él. Amén. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que muestra? Muestra que somos culpables, que Dios es justo, que todos los pecadores merecen un juicio, pero que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es convicción de pecado. Fijaos también lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú empezaste a venir al culto, seguramente sentías algo en tu corazón que no podías explicar. Era como un hambre, como una sed. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Mirad, lo que hizo el Espíritu Santo es atraerte, hacerte ver que sin Él, sin Dios, no somos nada, hacerte ver que le necesitamos, y después te llevó a Cristo. Todo lo que hizo el Espíritu Santo fue llevarte a la persona de Jesús. Y dices tú: ¿y por qué? Mira, hace unos días leí que Turquía... Se va la palabra. Dámela, hija mía. Leí que Turquía había derribado un dron, lo explico, un avión, pero escuchad, no lo derribó con un misil, lo derribó con un rayo láser, como la guerra de las galaxias. ¿Y cómo han hecho esto tus amigos? Mirad, la luz, la normal, la que nosotros utilizamos, que es la luz natural, son ondas desordenadas que iluminan los objetos y al rebotar entran en nuestros ojos y el cerebro interpreta esa señal y vemos
las cosas que nos rodean. Pero si tú haces esto, la luz no te hace daño. ¿Y sabes por qué? Porque los fotones están esparcidos, están desordenados. Bueno, y entonces, ¿qué hace el láser? El láser es luz amplificada por radiación que a través de un prisma, que suele ser un rubí, concentra toda la luz en un solo punto. Y cuando esa luz que no te hace nada se concentra en un solo punto, tiene el poder para destruir aviones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Todo lo que tú crees, todo lo que tú opinas, toda la fe que hemos estado hablando, que antes teníamos en la Pilarica o en la Virgen María, o creíamos en la naturaleza o en las leyes del universo, lo ha concentrado el Espíritu Santo en una única persona. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén. Y no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Amén. Y nos llevó ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Y nos hizo ver que su muerte, que Él derramó su sangre por nosotros. Y fe, escuchad esto es muy bonito. La fe que produce el Espíritu Santo en nosotros es por creer y el oír la palabra de Dios. Amén. Te voy a dar un consejo, a ver si te parece bien. Si quieres me escuchas, si no, pues oye, escuchar a vuestro pastor. La fe viene por la palabra. Amén. Que es muy bonito los coros, A mí me encantan los coros. Y me encantan las danzas. Y son muy bonitas las administraciones. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra de Dios produce fe en el corazón del ser humano. Nada va a producir más fe que estudiar la palabra de Dios. Mirad, para que veáis, en la Biblia dice las Escrituras, ¿os acordáis del pasaje que os he dicho antes de Filipenses 2? Tener pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Ese pasaje está en Filipenses 2. Escuchad, eso que hemos leído o hemos recitado es un himno. Y bueno, ¿qué es un himno? Te lo digo en un lenguaje sencillo. Amén. Es como un coro que cantan las niñas. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre el coro que cantan las niñas en el culto y este himno? En la época en la cual Pablo y Silas estaban metidos o predicaban el Evangelio, no estaba todavía compilado el Nuevo Testamento. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Las cartas de Pablo todavía no estaban al alcance de las iglesias. Es más, había igual una iglesia y no tenían ni una carta de los apóstoles. Entonces, Raúl, ¿qué leían? El Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, que llevaban cientos de años entre ellos. E incluso el Antiguo Testamento era tan caro de producir porque se hacía a mano, que para un pueblo entero solamente había una copia y estaba en la sinagoga, en el culto. Por eso todos los sábados se reunían y leían las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las iglesias se levantan y se empieza a predicar el Evangelio, nadie tenía las cartas de Pablo, ni lo que había escrito Juan, ni el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué hacían? Pues muy sencillo, como la doctrina se olvida porque somos muy olvidadizos, empezaron a hacer coros de porciones de la palabra. ¿Y por qué hacían coros? Muy sencillo, porque es una técnica de mnemotecnia. Para memorizar es más sencillo memorizar cuando le pones musiquilla al asunto. Por eso cuando ibas al colegio, al aprender las tablas de multiplicar, ¿qué hacías? Le ponías música. ¿Qué decía? 2 por 1 es 2, 2 por 2, 4. Y esa musiquilla te ayuda a memorizar. ¿Qué pasa? Que para memorizar las porciones de las Escrituras, la ponían musiquilla. Y esa porción con música se le llama himno. Cuando tú coges un pasaje de la Biblia y le pones música, eso no es un coro, eso es un himno. Por eso hay un himno muy bonito del coro de Sevilla,
que podéis escuchar en internet. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan su testimonio. Esa canción, ese coro, no lo inventaron ellos. Simplemente pusieron música a unos versos del Salmo 119. Y cuando tú pones versos de música a la palabra, te es más fácil memorizarla. En Corea del Norte, a las personas que tienen una Biblia, las condenan a 20 años de trabajos forzados. ¿Qué pasa? Que cuando llevan los extranjeros Biblias a los cristianicos de allí que no tienen Biblia, tú les ves cómo lloran, cómo abrazan las Biblias, cómo las besan. ¿Y qué hacen con ellas, pastor? Como no hay para todos, van cogiendo hojas. Justi, hojas. Y esta hoja me la quedo para mí, y otra hoja a él, y otra hoja. Y las memorizan. Porque no pueden leer la Biblia. Y las memorizan llorando. Eso hacían en la iglesia primitiva. Cuando les llegaba una porción de las cartas de Pablo, Filipenses 2, es un himno para saber la doctrina. Y ahora entendemos una verdad. Dice la Biblia, ¿os acordáis? Cuando Pablo y Silas, después de haberles dado un palizón por predicar la palabra, les meten en la mazmorra de más adentro, cierran las puertas, hay guardias, les ponen cadenas y cepos en los pies. Tienen las espaldas molidas de la paliza que les han dado. Están de noche, reventados. Y dice uno a otro, ¿cantamos un himno? Escuchad, no cantaron un coro, cantaron un himno. ¿Esto qué significa? Que empezaron a cantar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios empezó a ser cantada, dice la Biblia, y vino un terremoto a la cárcel, y se abrieron las puertas, y cayeron las cadenas, porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder su palabra. Por eso, no cantaron un corito, que son buenos, hijas, son buenos, cantar a Dios. Cantaron la Biblia. Mira, yo no soy profeta, pero quizá hay personas que no duermen por la noche porque tienen insomnio, porque tienen nervios, porque tienen depresión, porque tienen tristeza. Te voy a dar la mejor medicina que existe. Lee la Biblia. Dice el salmista en el Salmo 119, si no fuera por tu palabra, me hubieran comido las depresiones. ¿Quién tiene poder para cambiar el corazón del hombre? Su palabra. Amén. ¿Tienes problemas para quitarte de algún vicio? Por ejemplo, fumar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora tenemos Biblia en audio. Pastor, yo no sé leer muy bien. Muchacho, la tienes en audio. Tampoco sé oír muy bien. La tienes en video. Tampoco chanelo mucho. Pues tienes predicaciones. Qué bonito. Que estés en tu casa haciendo las cosas y de repente te pongas un mensaje de la Biblia, o que vayas a trabajar y en tu coche estés escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios te limpia por dentro. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Mirar, te lleva a Cristo. El Espíritu Santo siempre te lleva a Cristo. Por eso dice la Biblia, tomará de lo mío y os la hará saber. ¿Me dejáis seguir un poquito más? Amén. Produce arrepentimiento. Amén. El Espíritu Santo produce arrepentimiento. Y bueno, ¿y qué es el arrepentimiento? ¿Saber que he pecado? No. Faraón dijo, he pecado, quítame esta plaga. Y dijo Moisés, ¿cuándo te la quito? Mañana. Judas dijo, he pecado entregando sangre inocente.
Entonces el arrepentimiento es saber que has pecado. No, no es eso solamente. Es como que te digo, toma, te voy a vender un coche y te doy el volante. El volante es parte del coche, pero no es el coche. Saber que hemos hecho mal no es arrepentimiento. Bueno, entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Dolor por lo que he hecho? Tampoco. Porque Judas sentía remordimientos de lo que había hecho. Tanto es así que tiró el dinero por el cual había vendido a Jesús. Pero ¿sabes lo que hizo después? Se quitó la vida. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de sentimiento y un cambio de voluntad. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que un padre tenía 2 hijos, pero el menor pidió la herencia. Fijaos, antes de que se muriera el padre, ya estaba pidiendo la herencia. ¡Qué pena! Amaba más el dinero que el padre. Pero fijaos lo que hace el padre. Le dio la parte que le correspondía. Y escuchad lo que dice la Biblia, que este hombre se fue a una región apartada y vivió perdidamente. ¿No os dais cuenta que esa frase está compuesta? Perdidamente es con la mente perdida. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así que hubo un tiempo que era una buena persona, pero que se ha involucrado o se metió en las cosas del mundo y perdió la mente? Y dices, chacho, ha cambiado. El pecado cambia, Tanto es así que él, siendo judío, se puso a cuidar cerdos, que son animales inmundos en su cultura, y quería comer lo que comían los cerdos y ni aun podía. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Cómo se ve ese hombre? Escuchad, por su mala cabeza. El otro día me llamó una persona por teléfono llorando que se le acababa el alma. Decía, Raúl, a causa de un mal que he cometido, he perdido a mi mujer, he perdido a mis hijos. Raúl, ¿qué hago? Digo, hijo, estás sufriendo la consecuencia de lo que has hecho. Y este proceso lo tienes que pasar, quieras o no. Señor. Se bebían las lágrimas. Si llegas a escuchar la angustia, el Señor reprenda lo malo. Amén. ¿Y qué pasa? Que estando en esa condición, hubo un pensamiento que tuvo. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Ves? Se vio la verdadera necesidad que tenía. Ya sé lo que haré. Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la Biblia que se levantó y fue. Escuchad, todavía no había llegado a la casa del padre cuando el padre le vio de lejos, salió a su encuentro, se lo comió a besos y empezó a decir, este hombre, la oración que traía aprendida, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero inmediatamente salió la voz del padre diciendo, traer túnica nueva a mi hijo, traerle anillo y calzado, porque mi hijo estaba muerto y he aquí ha revivido. El hermano mayor, que era muy bueno, que nunca había dejado la casa, cuando vio que el padre mataba el becerro gordo y hacía una fiesta, por todo lo alto, por su hijo que había vuelto, decía el hermano mayor, yo estoy en la casa toda la vida y no me has dado ni un corderico para comerlo con mis amigos. Y viene este loco, que está loco, que ha tirado todo el dinero y se ha malgastado todo, y le haces el becerro gordo y una fiesta que no hay quien la aguante. Y le dice el padre, hijo, que tu hijo, tu hermanico, estaba muerto y ha revivido, que estaba perdido y ha sido hallado. ¿Me dejáis decir una palabra? Amén.
Hace tiempo, una mujer en nuestro pueblo, en un lugar lejano, hizo una cosa que estaba muy mal. Y después de hacer esas cosas que estaban muy mal, vino donde su padre. Y su padre la recogió. Y vinieron los tíos y la familia y le dijeron: ¿por qué haces esto? ¿Cómo es que coges a tu hija después de lo que ha hecho? ¡Tírala! ¿Sabe lo que dijo este hombre? Es mi hija. Porque a cada uno le duele lo suyo. Cuando la familia te rechaza por tu pasado, hay un Dios en los cielos, con los brazos abiertos, deseando limpiarte y restaurarte. Amén. ¿Me dejáis contar una historieta? Una historia. Tira. Hay un un himno que se llama Sublime Gracia. Este himno lo inventó hace unos siglos un hombre llamado John Newton. Este hombre se había criado en un hogar cristianico. Su papá y su mamá eran cristianos. Pero escuchad, en la biografía de este hombre escribía y decía que a la edad de 12 años abandonó el hogar de sus padres y se embarcó en un barco de esclavos para trabajar en él. En esos siglos, los barcos de esclavos iban a África, raptaban a personas, las encadenaban en barcos y en galeras, prácticamente las mataban a hambre y las llevaban al Nuevo Mundo y las vendían. Estas personas, los esclavistas, ganaban dinero vendiendo personas. ¿Y quién está ahí? El hijo de unos cristianicos. Durante muchos años estuvo haciendo esta vida. Pero cuenta su biografía que hubo una tormenta tan grande que el barco se caía a pedazos, se despedazaba. Y en ese momento en el cual se vio confrontado entre la vida y la muerte, este hombre se acordaba de los coros que le cantaba su madre cuando era niño antes de dormir. Amén. Mamá, no te canses nunca de orar por tus hijos. Amén. Papá, no te canses nunca de clamar a Dios por tu casa. Amén. Porque no sabes cuándo esa semilla que estás sembrando va a brotar. Y este hombre, cuando está a punto de morir, se acordaba de los coros que le cantaba su madre cuando era niño antes de dormir. Y hace una oración: Dios de mi mamá y de mi papá, si tú me salvas la vida, yo te prometo que a partir de ahora te voy a entregar toda mi vida para ti. Ha naufragado el barco y este hombre se salvó de forma milagrosa agarrándose a un tablón y llegó a la orilla. Cuando llegó a la orilla, los oriundos del lugar le ayudaron y este hombre cumplió su palabra. Se hizo cristiano y empezó a vivir para Cristo. Y este hombre compuso este coro, Sublime Gracia. Yo no sé cantar, pero la letra decía así: Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. Sublime gracia del Señor. Este coro han pasado siglos y todavía se sigue cantando. Pero escuchad, cuando este hombre compuso este coro, no puso en el título Sublime Gracia. ¿Sabéis lo que puso? Sorprendente gracia del Señor, que a un pecador salvó. Amén. Yo antes era ciego, mas ahora puedo ver.
sorprendente gracia del Señor, porque este hombre, aun años después convertido, no podía entender cómo, siendo quien era y habiendo hecho lo que había hecho, Dios lo pudo sacar del pecado, lo pudo limpiar, lo pudo colocar en la roca, puso en él un cántico nuevo, cambió su corazón y le caminó camino al cielo. Por eso, ni él mismo entendía la obra y la misericordia que Dios había tenido con él. Por eso cantaba: sorprendente gracia del Señor que a un pecador salvó. Amén. Mirad, hermanos, la gracia del Señor es suficiente para coger a la persona más hundida en el pecado. Escuchad, las personas que Satanás ya ha tirado al cubo de la basura, total y absolutamente corruptas y perdidas, hundidas en el mal, pero el Señor tiene poder por medio de su gracia para meter su mano en la papelera, sacar a esa persona, sacudirlo, limpiarlo, ponerlo en sus caminos y hacerlo un siervo y una sierva de Dios. Eso solamente lo hace Él. Amén. Y termino con esto, hermanos. Termino con esto, porque creo que ya es hora. Las 8:15, pastor. Ya bastante hemos hablado. Mirad, hermanos. No hay dinero con qué pagar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. El arrepentimiento no es algo meritorio. No nos debemos jactar por lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay una versión de la Biblia en inglés que la palabra arrepentir la han traducido, Busti, en la Biblia, en la versión Duley, hacer penitencia. Y de esa frase, que cambiaron la frase arrepentir por hacer penitencia, de ahí sale que la Iglesia Católica Romana ve el arrepentimiento como hacer penitencia, una satisfacción que el pecador presenta a Dios. De tal forma que en la Edad Media había algunos monjes en monasterios que se cargaban tantos de cadena porque estaban haciendo penitencias por el perdón de pecados. Y tenían tanto peso de cadenas encima que no podían caminar prácticamente. Antes, en nuestro pueblo, yo recuerdo que mi familia, los más viejicos, que cuando había alguien enfermo, allí tenemos, no esta basílica, pero hay una iglesia que se llama San Amaro bendito. Que no veas tú. Iban los de nuestro pueblo y cuando había algún enfermo decían: si me curas a mi hijo enfermo, yo me voy a hacer este trayecto de rodillas. ¿Ves? Y se hacían el trayecto de rodillas y eso era penitencia, para que ese santo pusiera su marica y el enfermo sanara. Pero esto no es así. El pecador no podemos hacer nada por la salvación. Es su gracia. Amén. Aleluya. Estoy machacando mucho esto, porque la gracia, la salvación, es un don inmerecido de Dios. No podemos darnos importancia por estar aquí. Mirad, hermanos, con esto termino. El Espíritu Santo ha descendido para morar dentro de nuestros corazones. Yo hubiera dicho amén. Amén. ¿Y esto qué significa? Pues significa algo muy bonito. La Biblia nos dice en el libro de Juan que Jesús fue a Samaria y estando allí había una mujer y la pidió agua. Los samaritanos o judíos no se llevaban muy bien entre ellos. Y dijo esta mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? En otras palabras, eran contrarios. ¿Cómo me pides tú de beber agua? Y dijo Jesús a esta mujer: mujer, si tú supieras quién es el que te pide y te dice dame de beber,
tú le rogarías a él Amén. y él te daría a ti agua viva. Amén. Y dice esta mujer, pues dame a mí agua esa agua viva, así no tengo que venir desde el pueblo al pozo y cargar el agua y me la gozo. Me parece que tú eres profeta. Oye, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En este monte que levantaron nuestros padres un santuario o en Jerusalén, como dicen los judíos? Y escuchar la respuesta de Jesús. Mujer, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. ¿Sabes lo que significa que el Espíritu Santo esté aquí? Hay oraciones más sinceras que se han hecho en salas de hospitales que aquí, delante de la iglesia, cuando se ha orado por mucha gente. Amén. Hay clamores que se han hecho, hermana, mientras estabas fregando los platos y tus lágrimas caían sobre la vajilla que estabas lavando. Pero como el Espíritu Santo estaba dentro de ti, esa oración iba directamente al trono de la gracia. Da igual el lugar donde te encuentres, da igual que estés en casa, da igual que estés en el hospital, da igual que estés en una montaña, cuando un creyente clama a Dios, ese lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os colme de bendiciones. Un abrazo y paz al cielo del Señor.